Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y hoy día vamos a hacer un experimento conectando Arduino con Python. Vamos a vincular lo que es programación con un poco de hardware. Para eso vamos a hacer una conexión entre Arduino y Python utilizando el puerto serie mediante un cable USB y un chip FTDI. Vamos a aprender a instalar la librería PySerial usando pip, y eso les va a servir también para poder instalar otras librerías como Socket, MQTT, bases de datos, etcétera. ¿Ya? Vamos a leer valores análogos desde Arduino y lo vamos a capturar desde Python con una interfaz de usuario. Vamos a aprender un LED de Arduino desde Python y como anexo les voy a mostrar una pequeña referencia sobre Bluetooth, puente H y servomotores. Bueno, comencemos. Ya, primero, una pequeña reseña de hardware, ya, para quienes no tengan experiencia con electrónica. Vamos a trabajar ya con un potenciómetro, que es simplemente un rheostato, una resistencia variable, que tiene esta forma como de tamborcito y tiene 3 pines, ya, el cual tiene un material resistivo con forma de herradura, ya, el cual se conecta en sus dos terminales, y en la pata del medio tenemos un cursor móvil, el cual va a cambiar la resistividad entre las patas del medio y una de los bordes a medida que yo gire la perilla. Ahora, como habíamos visto en clases anteriores, ya, si conectamos VCC, es decir 5 volt a una pata, y GND a la otra, ya, y movemos la perilla del potenciómetro, vamos a obtener valores análogos entre 0 y 5. Vamos a usar potenciómetros para poder simular los sentidos o los sensores del robot, de la máquina. Entonces, eventualmente, más adelante podemos cambiar el potenciómetro por un sensor de temperatura, un sensor de luz, de presión, humedad o lo que estimen conveniente. También vamos a trabajar con diodos LED. Ya un diodo LED ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿cierto? Es simplemente una luz que se enciende, ¿ya? Que eso sí es importante, que se conecta solamente en un sentido, ¿ya? El símbolo del LED es este triángulo, ¿cierto? Con esta línea y con dos flechas. Eso significa un diodo emisor de luz, el cual tiene un pin que es el ánodo y el otro es el cátodo. El ánodo es el positivo, el cátodo el negativo, ¿ya? Y lo pueden identificar según lo que tiene dentro del LED, ¿cierto? Esa estructura como de yunque y plaqueta, o también por el largo de las patas, ¿ya? Pero es importante, si el LED no te funciona al conectarlo en un sentido, lo das vuelta y ahí debe funcionar. Ahora, cuando se conectan los LED dentro de una placa electrónica, generalmente se utiliza una resistencia de protección. Podríamos estar hablando de una resistencia de 220 ohm o 300 ohm, pero como en esta experiencia en particular vamos a usar el puerto serie, o sea, perdón, el puerto USB del computador, que son de 127 mA, ya se puede obviar la resistencia en este caso. Ya si vas a usar una fuente de poder de mayor amperaje, ahí sí proteger el LED con una resistencia. Ya es simplemente para poder simplificar la experiencia que vamos a hacer. Otra cosa que vamos a utilizar es un protoboard. Recuerden de clases anteriores, nosotros tenemos una tableta de plástico llena de hoyos, la cual es una placa para poder hacer prototipado. ¿Ya? Entonces, dentro de esta placa de plástico ya está lleno de hoyos, pero dentro tiene canales metálicos los cuales hacen contacto. Entonces, imagínate, nosotros si tenemos acá, por ejemplo, uno de estos canales, ¿cierto? Si yo pongo un semiconductor, un LED o lo que sea en este punto y en este, van a estar unidos. Entonces el objetivo del protoboard justamente es no soldar, ya, o sea, poder hacer prototipos sin soldadura. Fíjense que están, bueno, acá tenemos una vista superior del protoboard, ya el protoboard por lo general se divide en dos partes, ¿cierto? Tenemos como un hemisferio por acá y otro por acá, ¿ya? Y estas líneas por lo general se utilizan para lo que es la alimentación, el VCC y el GND. Ya, entonces acá conectamos el positivo y el negativo, ¿ya? Y también podemos conectarlos por este lado acá. Lo importante, ¿ya? Es que nosotros tenemos justamente estas hileras. Ya tenemos estas hileras donde nosotros podemos conectar componentes. Fíjense, esa fila, ¿cierto? Está aislada de la fila de acá, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si yo conecto en el A30, ¿cierto? Acá con este punto que está ahí, va a estar en corto justamente con el E30. De eso se trata. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo ejemplos. Perfecto. Otra cosa que vamos a hacer,
va a ser una conversión análoga a digital. Recuerden de videos anteriores que en una conversión análoga a digital a grandes rasgos es cuando nosotros digitalizamos una variable real. Por ejemplo, puede ser una temperatura, una presión, una humedad, ¿cierto? Mediante un proceso que se llama el ADC, conversor análogo digital. Tenemos una señal análoga, ¿ya? La cual puede ser la variable que mide nuestro sensor, la cual es convertida a voltaje, y ese voltaje se digitaliza en una variable, ¿ya? Y también está el proceso inverso, que es la conversión digital, o sea, digital análoga, donde nosotros justamente la variable la transformamos en una señal análoga. Pero en este caso solamente vamos a trabajar con el ADC, ¿ya? Entonces solamente lo nombro, más adelante podemos profundizar en el tema. Entonces, como le había dicho, vamos a tener una variable física, que puede ser un sensor de temperatura, un sensor de humedad, puede ser un potenciómetro, un sensor de lo que sea, lo cual después se traduce a una señal de voltaje, ¿ya? Vamos a tener justamente un voltaje entre 0 y 5 o entre VCC y GND, ¿ya? Pero de forma análoga, según los voltajes con los que estemos trabajando, y eso posteriormente se digitaliza, ya se digitaliza en una variable, y esa variable ya puede ser un número entre 0 y 1023. ¿Ya? Ese rango entre 0 y 1023 viene dado justamente por lo que es la resolución del conversor análogo digital, ¿ya? Que simplemente tú tomas el rango entre 0 y 5 volts o de 0 a VCC y lo divides en n puntos discretos, ¿ya? Y en esos puntos discretos, ¿cierto?, que vamos a tener 2 elevado a 10 estados discretos, ya que el conversor análogo digital es de 10 bits el que vamos a utilizar. Nosotros el voltaje análogo, que se mueve entre 0 a 5 volts, lo vamos a hacer calzar en uno de estos 1023 estados discretos. Ahora les digo, a mayor resolución, ¿cierto?, vamos a tener una mejor lectura, porque se va a disminuir un error de cuantificación, que se llama. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un conversor análogo digital de 8 bits, significa que podemos generar 256 estados posibles, que sería 12 elevado a 8, y eso significa que vamos a poder generar los números del 0 al 255 porque parte del 0. Si el conversor es de 10 bits, ya significa que vamos a generar los números del 0 al 1023. Quiere decir, 12 elevado a 10 es 1024 menos 1, 1023. Si el conversor es de 16 bits, ya nosotros ese mismo rango entre 0 y 5 volts lo vamos a dividir en 65.536 estados discretos. Entonces, si se dan cuenta, la calidad del muestreo va a depender también de la resolución del conversor. Pero no nos compliquemos con eso, eso lo vamos a ver en el curso de electrónica. Ya esto solamente tiene fines de guía, pero si quieren profundizar hay tutoriales más complejos, o sea, más completos al respecto. Bueno, eso corresponde a lo que es la conversión análoga digital, así a muy grandes rasgos. Luego también vamos a utilizar la comunicación serie, que es un tipo de comunicación con la cual vamos a poder conectar dos máquinas que hablen entre ellas. Las máquinas que vamos a comunicar son un Arduino, ¿cierto?, con un computador. Esta comunicación serie viene de los antiguos conectores DB9, ¿ya?, y los puertos serie que tenían 9 pines de antigua época, que tenían un pin de recepción, uno de transmisión y uno de tierra, ¿ya? Ahora eso se cambió por el puerto USB, ¿cierto? Pero se mantiene la misma lógica, ¿ya?, mediante unos chips que simulan ser el puerto serie, como son los FTDI, que traen estas placas microcontroladas. Entonces lo importante es lo siguiente: si yo voy a comunicar una máquina con otra máquina, ¿cierto?, se van a definir tres pines. Tengo un pin de recepción, tengo un pin de transmisión y tengo un pin de tierra. Tanto la máquina, en este caso el Arduino, como el computador tienen dichos pines. Entonces, lo importante es que acá los pines de recepción y de transmisión van cruzados, ¿ya? Es como el juego del teléfono, cuando tienen dos envases de yogur, uno habla, ¿cierto?, por el transmisor, que es la boca, y la señal viaja hasta el otro envase de yogur, donde pasa al receptor, que en este caso es el oído. Ya, acá lo mismo, pero el mensaje, el lenguaje que se manda no es voz, sino que es binario. Son simplemente pulsos, señales eléctricas que representan unos y ceros, con lo cual se codifica la información. Ahora, es importante de que tanto el emisor como el receptor del mensaje, o las dos máquinas, hablen a la misma velocidad, ¿ya? Y ahí es donde entra el concepto de baudios, que es simplemente una tasa de transferencia, ¿ya?, que está estandarizado en ciertos valores. Por ejemplo, puede ser 9600, 14004, 57600, etcétera, ¿ya?
Y aprender puertos serie te va a permitir conectarte con GPS o conectar, por ejemplo, una Raspberry con un Arduino y un montón de cosas. Se pueden hacer varias cosas. Y acá aparece justamente un ejemplo de un LED. Ya tenemos el LED con la resistencia de protección que le había hablado, esa de 220-330 ohms, ya conectado al pin 13. Ya el pin 13 ya tiene un LED incorporado y esto está conectado directamente al tierra. Entonces vamos a hacer algo similar a eso. El hardware que vamos a utilizar, en este caso es un Arduino Uno, pero pueden utilizar un Arduino Nano, un Arduino Mega, ¿ya? Consiste en lo siguiente: tenemos un protoboard, tenemos un diodo LED. Fíjense que está conectado en dos hileras diferentes, por lo tanto, así es como se van conectando. Se los digo porque mucha gente que no viene del mundo de la electrónica puede tener complicaciones en cómo conectar un potenciómetro o un LED. ¿Ya? Fíjense más o menos cómo está conectado esto. Nosotros tenemos un LED con la resistencia de protección. Esa resistencia de protección va al GND, que es este cable negro, ¿cierto? A la tierra, a los 0 volts, pero como les dije, en este caso con USB no es necesaria. Ya al menos no he tenido problema al respecto. Pero si vas a usar una fuente de alimentación más grande, sí, usen esta resistencia. Es recomendable. Ahora este LED en particular está conectado al pin 9, ¿cierto? Fíjense que acá está el pin 9 dentro de mi regleta de pines digitales GPIO, de General Purpose Input Output. Eso significa GPIO, pines de entrada y salida digital, de propósito general. En este caso el LED está conectado al pin número 9, ¿cierto? La otra pata del LED va conectada a una resistencia a tierra, ¿cierto? Yo voy a utilizar la 13 porque ya viene un LED incorporado dentro de la pata 13. ¿Ya? Esto es solamente referencial. Acá tenemos un potenciómetro como el que vimos al comienzo, ¿cierto? Tenemos el potenciómetro de acá, ¿ya? Y ese potenciómetro lo vamos a conectar en el protoboard justamente para poder simular un sensor análogo, como temperatura, luz o lo que sea. Como le había dicho al comienzo, en el potenciómetro vamos a tener estos dos pines de los bordes donde vamos a conectar el GND y el VCC, que están representados por el cable negro y el cable rojo respectivamente. Fíjense, tengo ese cable negro, viaja el GND por esta regleta del protoboard, sale por acá y llega al GND del Arduino. Nosotros vamos a alimentar por el USB, pero eventualmente igual puedes alimentar por una fuente externa. ¿Ya? El VCC, que va a ser la otra patita del potenciómetro, ¿ya? La vamos a conectar al 5 volt, y la pata del medio, que es el que va a generar estos voltajes análogos entre 0 y 5 volt, lo vamos a conectar al pin análogo 0 de la regleta análoga del Arduino. Ya, entonces recuerden que esta es la regleta donde tenemos los pines digitales, ¿cierto? Tenemos acá la regleta de poder, ¿ya? Y tenemos acá los análogos, donde tenemos hasta 5 sensores. Acá podemos conectar un transformador externo, acá el puerto USB, y cualquier problema tenemos un botón de reset. Ya, ese es el hardware a muy grandes rasgos. Y después les voy a mencionar un poquito Bluetooth. El cable USB puede reemplazarlo por el módulo HC05, ¿ya? Pero ya igual mejor les digo todo lo que es hardware de una y después me paso al software. Ya, tenemos el módulo HC05, ya que le va a dar la funcionalidad de Bluetooth al Arduino, ya, es decir, que en vez de conectarlo directamente por un cable USB, ¿cierto? Podemos conectarlo al teléfono, ya. Entonces, acá fíjense que el módulo HC05 tiene un pin RX y tiene un UTX. ¿Se acuerdan del puerto serie? Lo que les dije acá. Ya, pues, entonces, justamente el pin 0 y el pin 1 del Arduino, son estos dos del borde, corresponden al RX-TX. En otras palabras, imagínense que estos dos están conectados con la salida USB, pero mediante un chip que hace la conversión de voltaje. No se confundan. Simplemente tengo un pin de transmisión y uno de recepción donde viajan señales de unos y ceros, ¿cierto? A una tasa de transferencia que son los baudios, y viajan hacia la otra parte, que puede ser un computador, puede ser un teléfono, lo que sea. Bien, entonces vamos a utilizar el módulo HC05, el cual tiene un pin de RX, un pin de TX, ¿cierto? De recepción y de transmisión, ya, donde van a viajar estos unos y ceros, ¿cierto? Y esto va a ser las veces del cable USB, solamente que inalámbrico. Y la gracia es que mediante un software llamado Bluetherm, o existen otros software también, ya para Android, para iPhone, qué sé yo, podemos justamente conectarnos a una terminal como si fuese el monitor serie del Arduino, ¿ya? Acá nosotros conectamos el VCC a 5 volt y el GND a GND, ¿cierto? Hay algunos módulos que también trabajan a 3.3, en ese caso tendrías que revisar y se conectaría al 3.3 de acá. Pero vamos a trabajar el estándar, que trabaja a 5 volt. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, tengo el Arduino, el cual puede prender luces, puedo ponerle botones, puedo ponerle motores, servos, lo que sea, leer potenciómetros, sensores, y esa información viajaría de forma inalámbrica hacia un teléfono, ¿ya?
Y el software que yo les digo es este, el Bluetooth, ya que simplemente es como un CMD, es como un DOS, un shell, pero para el teléfono, con el cual tú te puedes justamente conectar al Arduino por este módulo HC05. Por otro lado, otra cosa que se puede utilizar es el puente H L298. Recuerden que un puente H simplemente es un driver, por así decirlo, para poder conectarle motores, ¿ya? O sea, si vamos a conectar un Arduino, ¿cierto? Con un motor pesado, ¿ya? El regulador del Arduino te aguanta 1 amper máximo. Entonces, si le empiezas a conectar muchas cosas, no va a tener la suficiente potencia, por así decirlo, para poder hacer andar un motor. Entonces, para poder hacer andar un motor es que se utilizan los puentes H. En este caso el L298, ya que tiene relativamente un buen amperaje. El L298 es esta placa que está acá. Ya, fíjense que nosotros tenemos una salida A y una salida B. Por acá nosotros podemos conectar los motores de corriente continua. Ya, por ejemplo, no sé, una motobomba puede ser, o quizá pues un motor de tracción, ¿cierto? O pueden ser incluso estos mismos motorcitos, ¿cachai? Que son como para prototipos chicos, ¿ya? Y acá, bueno, output obviamente salía, ¿cierto? Acá le conectamos los motores, acá conectamos la fuente, ¿cierto? Si vamos a conectarle 5 volt o 12 volt, ya va a depender del prototipo que estemos trabajando. Y el GND que es común. Ahora, esta regleta chica que ustedes ven acá al lado es justamente para lo que es gobernar las señales digitales del puente H. En otras palabras, imagínense que tenemos el puente H conectado con los motores, pero los motores necesitan poder, necesitan potencia. Entonces le conectamos una batería externa, ¿cierto? El cual le provea potencia a los motores, pero la señal que va a gobernar esta potencia, ¿cierto? Cómo la vamos a distribuir, viene dado justamente por las señales digitales que genera el Arduino. Entonces, en otras palabras, como, no sé, un caballo, por así decirlo, y esto de acá son las riendas, ¿ya? Eso así es. Entonces hay unas patas que son de enable, hay otros que son de entrada, como son dos motores y cada motor necesita al menos dos pines. Acá vamos a tener 4 pines, ¿cierto? Para poder controlar un motor A y un motor B. Y estos enable simplemente te dice si está activa esa parte del puente H. Simplemente eso. Acá nosotros podemos ver un esquema mucho más didáctico. Fíjense, tengo acá los motores conectados a las regletas de salida. Tengo acá la fuente conectada a 5 a 12 volt, ¿cierto? Esto que está acá, ese GND y 12, ¿ya? Y el GND lo están compartiendo en este punto. Y acá en las regletas digitales justamente están conectados al puente H en la fase digital. Entonces acá basta con el ejercicio de poder prender un LED. Simplemente si tú sabes prender un LED, mandas las mismas señales de unos y ceros, de altos y bajos, ¿ya? Y con eso vas a poder controlar el movimiento de los motores de tracción de un robot, ¿ya? Y finalmente el servomotor, ya lo que le había comentado en las clases, bueno, acá está conectado con un HC05. El servomotor es simplemente un motor, ya, el cual tiene toda una electrónica interna de regulación de la posición. Es decir, no es que el servomotor solamente ruede, sino que tú le mandas una señal llamada PWM, modulación de ancho de pulso, tal de que si puedes controlar esa señal, el Arduino las controla mediante la librería servo, el servomotor se va a ir moviendo para un lado y para el otro, ¿ya? Pero uno puede fijar un ángulo, eso es lo que diferencia el servo del motor de corriente continua, ¿ya? Por ejemplo, bueno, acá tengo uno de estos servos chicos, ¿ya? Pero, bueno, esto es un servomotor, y con el servomotor tú puedes hacer de que el motor se enclave en un ángulo, 45 grados, 30 grados, 60 grados, qué sé yo. El servomotor, por lo general, sí, obviamente trae estos 3 pines, ¿cierto? Vamos a tener el VCC, que va a ir conectado a 5 volt, la tierra que va a este negro de ahí, ¿cierto? Y acá nosotros a la regleta digital tenemos que conectarnos a un pin que diga PWM, representado por el símbolo de la cola de chancho, como la ñ. Entonces van a ver unos pines digitales que tiene este símbolo, ¿cierto? Que corresponde a los que pueden generar el PWM. Y en este caso, este servo está justamente conectado al pin número 9. Y eso es la introducción del hardware, ya que vamos a utilizar. Entonces, una vez ya entendido esto, obviamente como les dije, esto no pretende ser un curso de electrónica completo en una hora, es imposible. Para eso requieres un semestre entero. Esto es simplemente un material complementario a lo que son mis clases. Ya no pretende ser como el tutorial más detallado de YouTube, no, nada de eso. Simplemente una cosa como un esqueleto donde se ven todos los puntos necesarios y ahí podemos complementar con tutoriales mejores, ¿ya? Esto es simplemente una cosa muy a grosso modo. Bien, una vez que vimos lo que es el hardware, ¿cierto? Nos vamos a pasar al software.
acá el software va a tener dos etapas. Va a tener un código en Arduino y va a tener un código en Python. Fíjense bien, vamos a partir con el código en Arduino, ya que lo tengo preparado acá. Este código, este sketch, ya así se llaman los códigos de Arduino, está generando tres variables enteras. Estoy generando la variable LED, que va a ser el pin 13, ¿cierto? Estoy con la variable ANA0, que corresponde al pin análogo donde me voy a conectar, en este caso configurado en el A0, y el intervalor, que va a ser la variable la cual va a almacenar la lectura del análogo. O sea, este número entre 0 y 1023 correspondiente correlacionado al rango de 0 a 5 volt se va a guardar dentro de la variable valor. ¿Ya? Recuerden que como es un lenguaje basado en C o Java, se cierra con punto y coma, sobre todo para quienes vienen desde el tutorial de Python, ¿ya? Y tenemos que especificar que son variables del tipo entero, es decir, no tienen decimales. En Arduino también se definen dos funciones. Tenemos el void setup, que corresponde a una especie de main, ¿ya? El cual se ejecuta una vez que tú recién energizas el Arduino, ¿ya? O sea, tú le cargas el código al chip, ¿cierto? Y después lo energizas, ya sea con el cable USB o con una alimentación externa, y lo primero que se ejecuta es el setup o el main, que es lo mismo. Acá yo estoy abriendo el puerto serie, ¿cierto? A una tasa de transferencia de 9600 baudios para poder comunicar el computador con Python, ¿cierto? O la Raspberry también podría ser, o el teléfono podría ser, ya a la placa Arduino. Entonces vamos a tener pin mode LED como output, lo que significa que el pin 13, ¿cierto? Asociado a la variable LED va a ser de salida, ¿cierto? Si yo quisiera conectarle botones o finales de carrera o algún otro tipo de cosa, ya acá tendría que ponerle input, pero no es el caso, ya. Acuérdense, acá en el setup inicio el puerto serie y configuro la direccionalidad del pin, ¿cierto? Del puerto, por así decirlo. O sea, si yo quiero que sea de salida o sea de entrada. Luego en el loop nosotros tenemos un bucle, un ciclo infinito, ¿ya? Donde vamos a preguntar con esta parte si hay algún dato disponible en el puerto serie. Esta instrucción corresponde a que si hay algún dato disponible en el puerto serie, ¿cierto? Significa que voy a leer el puerto serie, ¿ya? Y el contenido del puerto serie lo voy a guardar en la variable opción, que es del tipo char. Recuerden, si no se acuerda que era un char, es simplemente un string de una letra de longitud, ¿ya? Más que nada eso. Entonces char opción igual sería el punto read. Y ahora, una vez que yo ya leí el puerto serie, ¿cierto? Guardo la información del puerto serie en la variable opción, empiezo a procesarla. Si la opción es 0, recuerden que el doble igual compara, entonces va a ser el digital write LED, low. ¿Qué significa eso? Como yo tengo la variable LED, o sea el pin 13 configurado salida, ¿cierto? El pin 13 está configurado salida y yo le tengo conectado un LED, el pin 13 también trae un LED incorporado internamente. Si la variable opción es igual a 0, entonces simplemente el pin 13 déjalo con 0 volts. En caso contrario, ya, en verdad acá no hay un caso contrario, sino que vuelve a preguntar. Acá nosotros estamos haciendo una especie de anidación de ifs. Ya, o sea, al final, si la opción es 0, entonces apaga el LED. Si la opción es 1, entonces enciende el LED. ¿Ya? Entonces acá nosotros vamos a tener un LED que prende y apaga real, ¿cierto? Pero que está controlado por un código, ¿cierto? Por una cosa abstracta, tan como una función, como ustedes ven ahí. Ahora, si el usuario le ingresa un número 2, ¿cierto? Significa que a la variable valor, que yo la declaré previamente como un entero, ¿cierto? Le voy a guardar el valor de la lectura análoga del pin ANA0. Y en otras palabras, yo tengo el pin A0, ¿cierto? El análogo 0, conectado con la pata al medio del potenciómetro, yo muevo la perilla, o sea, el potenciómetro que genera voltajes entre 0 y 5 volt, los cuales se conectan al pin A0, que le va a llegar un voltaje entre 0 y 5 volt correlacionado con el movimiento de la perilla, y posteriormente esto se guarda en valor, ¿ya? Y finalmente tengo un serial print ln valor, y acá obviamente yo puedo poner toda una lógica de control, puedo ponerle un if, puedo ponerle un for, puedo ponerle un montón de cosas. Ya, ese es el código de Arduino. Entonces vamos a asegurarnos y lo vamos a subir. Recuerden que antes de subir ustedes tienen que verificar algunas cosas. Que la placa que van a usar corresponde a la que está seleccionada. Yo estoy usando un Arduino Nano, que son más compactos, pero lo más probable es que ustedes tengan un Arduino 1 o un Arduino Mega. Yo uso el Nano. En este caso, el procesador, mi Arduino Nano ya está viejito, así que usa el antiguo bootloader, ¿ya? Selecciona esto de acá. Y el puerto me configuró el COM4. Acá ustedes pueden tener otro puerto, el COM1, COM2, COM3. Recuerden que los puertos serie en Windows se llaman COM. COM1, COM2, COM3, COM4. Y si están usando Linux se llaman DevTTI, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Y ahora yo voy a subir el código a la placa.
subamos el código de la placa. Y ahí está subiendo, subido. Ya fíjense, está además, no sé, es lo mismo que el esquema. Tengo un Arduino Nano conectado al USB, donde tengo un LED conectado al pin digital 13, ese LED que están viendo ahí, ¿cierto? Y tengo un potenciómetro, el cual está conectado a VCC, a GND, y el pin del medio del potenciómetro lo conecto al análogo. Ya es lo mismo que aparecía en el esquemático que yo les mostré en el Word, ya solamente que acá ya está en un proto de verdad. Entonces, ya que tenemos el código del Arduino, ¿cierto? Vamos a la parte del código Python. Pero antes de eso, una cosa importante, probemos primero si funciona. Podemos probar esto mediante el monitor serie. Entonces, si vamos a herramientas monitor serie, ¿cierto? Se abre el COM4, que es como una ventana donde yo puedo ver qué es lo que está pasando por el puerto. Recuerden, si yo le pongo un 0, ¿cierto? La cosa va a apagar. Si le pongo un 1, va a encender. Ya, tengo que mostrárselo, dame un segundo. Si yo le pongo un 0, apaga. A ver si lo pueden visualizar acá, un poquito incómodo, pero bueno. Entonces, si yo le mando un 1 por acá, ¿cierto? Y le pongo enviar, entonces el LED se prende. Ahí se ve, ¿ven? Si ahora yo le pongo acá un 0 y yo le mando el 0, ¿cierto? Me apaga el LED. Si yo le pongo un 1, me va a prender el LED, ¿viste? Y ahora si yo le pongo un 2, ¿cierto? Le pongo enviar y me va a mostrar un número, que es la lectura análoga al potenciómetro. Recuerden que es un número entre 0 y 1023 que está en directa relación con el movimiento mecánico, ¿cierto? En la perilla del potenciómetro, ¿viste? Eso es. Entonces ya podemos demostrar de que el código funciona en el Arduino. Ahora veamos la parte del Python, ¿ya? Vamos a la contraparte, porque el objetivo de esta experiencia es unir ambos lenguajes, ¿cierto? Con el puerto C. Ahora para eso, ¿cierto? Nosotros tenemos que, bueno, voy a abrir acá el SSID, que es el ID que yo utilizo, ¿cierto? Y tengo este código que ya le armé. Acá yo voy a importar dos librerías. Import serial, import time. La librería serial trabaja, les da a Python las capacidades de trabajo del puerto serie, y la import time te permite trabajar con delays o timestamps, ¿cachai? Es como el delay de Arduino, ¿ya? Yo lo primero que hago es abrir el puerto serie, es igual serial.serial con 49600, ¿cierto? Esto va a depender de su computador. Y acá yo defino que el computador habla 9600 y yo en el Arduino también le configuro 9600. Si configuran números diferentes no va a funcionar, van a intercambiarse pura basura. Ahora, tengo un while true, un while infinito, donde muestro un menú usuario, 0 apagar LED, enter, 1 prender LED, enter, 2 leer ADC, enter, ¿cierto? Y yo simplemente lo cierro. Y acá pongo x igual input, ingrese opción, tal de que voy a generar un menú usuario con tres opciones, 0, 1 y 2. Si el usuario ingresa un 0, ¿cierto? Si el usuario ingresa un 0, muestra el mensaje LED off y además manda por el puerto serie el byte 0. Ya, ojo con eso, no se compliquen con ese B y las comillas, eso es simplemente que le va a tirar un byte, ya que es otro tipo de variable, ¿ya? Tómenlo por mientras como eso, no se compliquen. Yo acá simplemente le voy a mandar un 0 al puerto serie a 9600 baudes por COM4 y ese 0 le va a llegar al Arduino y el Arduino lo va a procesar con su lógica control. En esta parte, por ejemplo, Python se va a quedar esperando a que yo presione un número. Ya, yo le pongo 0, pa, y el 0 se codifica y viaja por el puerto USB, lo recibe el Arduino mediante este código. Entonces lo va a capturar acá, dentro del void loop. ¿Hay un dato disponible en el puerto serie? Sí, porque en Python yo escribí un 0 y eso viajó por el USB, lo recibe el Arduino y entra dentro de este if. Ese 0 va a quedar guardado como un char opción, ¿cierto? Y ese 0 lo va a agarrar este if de acá. Entonces, por lo tanto, simplemente le va a apagar el LED mediante la instrucción digital write. Ahora, si en Python, ¿cierto? Yo acá le pongo LED on, ¿cierto? Significa, perdón, si yo le pongo un 1 al menú de selección múltiple de Python, me muestra LED on y simplemente le manda un 1 al Arduino, ¿cierto? El cual lo va a capturar este if que está ahí y va a entender la instrucción de que debe prenderlo. Ya, y finalmente, si yo desde Python le escribo un número 2, ¿cierto? Por Python me va a mostrar análogo 0, le va a mandar el byte 2, ¿cierto? Por el puerto USB, lo recibe Arduino, va a esperar medio segundo, ¿cierto? Y va a ver si el Arduino le responde algo o no. Y para eso tenemos la instrucción dato igual s.readline s in waiting. Ya, eso es que se va a quedar esperando, no es que le llegue de una el mensaje, ¿ya?
Ahí ustedes igual pueden probar sin este argumento o en ese argumento, eso se los dejo como investigación. Y finalmente muestra el dato. Fíjense que acá también tengo una línea comentada, que le estoy recortando los dos últimos elementos al dato que me llega. Probemos esto, a ver si funciona. Vamos a ponerle Go, ¿cierto? Y me sale el menú de selección múltiple, 0, 1, 2, 0 apagar LED, 1 prender LED, 2 leer ADC. Ya le voy a poner 0, ¿cierto? Y me muestra LED off, se apagó el LED. Después yo le voy a poner 1 y me lo prende. Ya, obviamente tengo que mostrárselos con esta cosa ahí. Entonces si yo le pongo 0, ¿cierto? Me apaga el LED. Y si yo le pongo 1, me prende el LED. Le pongo 0, me apaga el LED. Le pongo 1, me prende el LED. Hace las veces del monitor serie, ¿ya? Y por otro lado, si yo le pongo 2, pero no se me hayan soltado los cables, ¿cierto? Me da justamente un valor que corresponde al valor de la perilla del potenciómetro. Pero fíjense que al final esto lo está concatenando, ¿cierto? Un salto de línea y un retorno de carro. Esto es el salto de línea, más conocido como Enter, y el retorno de carro es el /R, que simplemente salta la línea y vuelve al comienzo. Por lo tanto, para que no me aparezca esto, ¿cierto? Ese raya R y raya N, ¿ya? Yo simplemente le voy a poner dato igual dato 2 puntos menos 2. ¿Qué quiere decir eso? Muéstrame el dato que llegó, ¿cierto? Pero recórtale por la derecha, ¿cierto? Los últimos dos. Imagínate, tú tenías una variable, ¿cierto? Un número que es la variable que capturó el potenciómetro, que le digitalizó, que es un número entre 1023, pero que se le concatena un /R/N. Entonces yo voy a utilizar las funciones de texto, por así decirlo, las cuales agarro esa variable y le recorto por la derecha los últimos dos, tal de que me quede solamente el número, el 495. Y para poder sacar por la derecha los dos últimos, ¿cierto? Se los quito, yo le pongo dato igual dato, corcheta 2 puntos menos 2. Y ahí está. Entonces con eso, si nosotros volvemos a ejecutar, voy a poner el stop, le pongo go, ¿cierto? Le pongo 2 y ahí justamente me aparece 494. Pero fíjense que todavía me aparece una B con un par de cositas, ¿no es cierto? Entonces para hacer eso yo le recomiendo lo siguiente. En este punto yo puedo hacer z igual int dato. Entonces lo estoy parseando, estoy transformando de bytes que me llegan en crudo desde el puerto serie o el USB, lo estoy transformando en una variable del tipo entero. Entonces yo le voy a hacer un parsing, lo guardo en la variable z y muestro el z. Ya, veamos si me funciona. Voy a poner stop, ya le voy a poner go, ¿cierto? Y le voy a poner 2 leer el ADC, el análogo digital, y me queda perfecto. Ahora, ¿cuál es la gracia? Justamente de poder hacerle este procesamiento, de hacerle un parsing y recortarle los dos al último, es que puedo trabajarlo con el if. Ya recuerden el if. Yo puedo decir, por ejemplo, supongamos que en lo que estoy midiendo es temperatura, ya que en vez del potenciómetro tengo un sensor de temperatura. Y yo quiero saber, por ejemplo, bueno, obviamente tendríamos que escalarlo, pero vamos a hacerlo con un ejemplo más didáctico. Si yo quiero saber si el valor leído está entre 200 y 500, entonces que me muestre A. Y si está entre 500 y 900, que me diga B. ¿Cachai? En caso contrario, que no me diga nada. Entonces acá podemos procesar un sensor de verdad. ¿Cachai? Entonces, fíjense, voy a poner lo siguiente. Voy a printear mi valor, ¿cierto? Y acá yo voy a poner si el dato es mayor o igual que 200 y además AND, porque estamos en Python, en Arduino sería con un doble ampersand, AND z menor que 500, no me acuerdo el número, parece que era 500, ¿cierto? Entonces, maldita sea, ya, 2 puntos, tendría que ponerle entonces acá un print, ¿cierto? Que me muestre un print A. Entonces este print z lo voy a cambiar por un print A. Fíjense en las comillas, eso es para que me muestre la letra A. Cuando no uso las comillas porque me está mostrando la variable. Entonces voy a comentar, ya, y ahora voy a hacer esta otra cosa, este otro if, ¿cierto? Recuerden respetar las líneas de idents. Si es mayor o igual que 500 y es menor que 900, entonces que me muestre B. Fíjate, con eso nosotros podemos hacer una clasificación por intervalos. Entonces, así resumiendo, tengo un potenciómetro que puede representar un sensor de luz, de temperatura, de humedad, o lo que estimes conveniente. Yo codifico eso, lo transformo en voltaje, ¿cierto? Por el potenciómetro por la patita al medio, en un valor entre 0 y 5 volt, el cual es digitalizado por el ADC, ¿cierto? Y el ADC te va a mostrar una variable. Python, al mandarle un número 2, ¿cierto? Hace de que el Arduino le responda con la variable que capturó, ¿cierto?
¿cierto? Y te va a llegar a la variable dato de Python, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos que dato es el dato que capturó el Arduino, ¿ya? Entonces al dato yo le recorto el salto de línea y el retorno de carro, le hago un parsing y ahora yo lo puedo procesar. Si el valor está sobre 200 y menor que 500, entonces que me muestre A. Si el valor está sobre 500 y menor que 900, entonces que muestre B. Recuerden chicos, el AND, también llamado I, es verdadero cuando todos son verdaderos. Y el OR, o también llamado O, es verdadero cuando al menos uno es verdadero. Chicos, esa lógica de la I y la O es la base de la electrónica digital, ¿ya? Y de muchos procesamientos, desde economía, ¿cachai? Desde ingeniería, desde electrónica, programación, todo. Eso es lógica. Entonces vamos a ponerle stop, ¿cierto? Le pongo go, ya le voy a poner 2, ya, y me sale un valor y me sale una A. Fíjate, ya, ¿por qué me sale una A y no me sale el valor? Porque yo comenté el print Z, ¿cierto? Y lo capturó esto de acá. Entonces, si nosotros lo escalamos bien, podríamos decir, no sé, hace frío, hace calor, está bien, y en función de eso podríamos prender o apagar LEDs y cambiar los LED por relés, por así decirlo, tal de justamente poder prender una cosa a 220 volts, ¿ya? Entonces, bueno, si bien no tengo el relé dentro de este documento que yo les mostré recién, ¿cierto? Podemos buscarlo. Entonces voy a poner acá un relé 5 volts y ahí les voy a mostrar más o menos cuál es la idea. Entonces los relés son justamente estos cuadraditos, ¿cierto? Y acá, bueno, obviamente hay algunas placas de shell de Arduino que ya vienen con todo listo. Entonces, simplemente el relé tienes que fijarte en el bobinado primario, ¿cierto? Si es de 5 volts o no, porque si no es de 5 volts y es de 12 no te va a funcionar con el Arduino, porque el Arduino trabaja máximo a 5 volts. Acá nosotros tenemos tres patitas, tenemos un VCC, tenemos un GND y un IN. Ya, ese VCC lo conectáis al VCC del Arduino, el GND lo conectáis al GND del Arduino y esta patita IN la conectáis al 13 o a alguna donde tú podéis conectar un LED. Entonces le sacáis el LED, le ponéis el relé, ¿cachai? Y con el Digital Write vaya a mandar la señal que prende el LED, pero en verdad vaya a prender el relé. Y que en su interior tiene un electroimán, es un solenoide, ¿cachai? Que se activa con 5 volts y hace un contacto en un platino. Entonces hace como un contacto en un interruptor. En otras palabras, para que lo entiendan, un relé es un interruptor controlado por una señal baja de voltaje que puede ser generada por un microcontrolador como Arduino o PIC o lo que sea. Entonces yo le mando 5 volts por el GND, previamente alimentado en el VCC y GND, ¿cierto? Y internamente va a sonar como un clic. Es como las luces intermitentes de los autos. Va a sonar ese mismo sonido, como que algo se cerró. Y por acá afuera, fíjense que tiene una regleta. Y en esa regleta es lo mismo como si tuvieran un interruptor. Entonces yo tomo la del medio y tomo uno de los extremos, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Y con eso eventualmente yo tengo listo un interruptor, ¿cierto? Que puedo prender literalmente un hervidor, una tele, un refrigerador, la luz del techo, abrir una puerta, lo que sea, ¿cierto? Desde una señal de 5 volts. Y mucho más mejor. Imagínate que le conectas el HC05, ya que sería el Bluetooth. Entonces con eso justamente podéis prender y apagar cosas, pero desde la terminal que está en el teléfono. Eso. Ya chicos, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Dudas que tengan, porfa, recuerden mi correo nestor.palominos@gmail.com, ya, para lo que necesiten, ya ahí los puedo ir orientando. Recuerden, les vuelvo a reiterar, este no pretende ser como el tutorial más pro de Arduino con hardware y todo, no, es imposible enseñar esto en detalle en tan poco tiempo. Esto es solamente una guía, es solamente un apoyo para mis clases, una divulgación pero muy básica, ya, pero espero haberles servido de algo, que se hayan resuelto algunas dudas. Chicos, nos vemos, será hasta la próxima, les mando un abrazo, que les vaya bien. Hasta luego chicos.